Imagina tener miles de millones de dólares a tu alcance. A tu empleador se le ha confiado este dinero para hacerlo crecer lenta y constantemente. Podrías hacer tu trabajo de oficina, trabajar con diligencia y seguir las directrices internas de gestión de riesgos del banco. O podrías controlar esos fondos e invertirlos en futuros muy riesgosos, ganando potencialmente miles de millones. ¿Qué opción eliges? Pregúntate a ti mismo, eso revelará más sobre ti de lo que quizá te gustaría admitir. Es uno de los mayores escándalos de operaciones en la historia, con pérdidas de casi 7.000 millones de dólares. Jerónimo llega a ganar más de 1.000 millones de dólares con operaciones no autorizadas, pero luego todo se derrumba. ¿Cómo es posible que un solo operador supere a todo un banco? ¿Y qué revela eso sobre el sistema financiero en el que vivimos hoy? Él excedió sus límites porque no hay manera, así como la noche sigue al día, de que alguien con tan poca experiencia, por muy listo que fuera, se le hubiera permitido operar hasta 42.000 millones de dólares sin control de la gerencia. Si la gerencia lo supiera, lo habrían detenido de inmediato. Jérôme Kerviel nació y creció como un tipo listo en una familia modesta de clase trabajadora en Francia. Crece en un pequeño pueblo y vive una infancia típica francesa. En conclusión, su vida debió haber sido algo así, comiendo queso francés, caminando con una baguette bajo el brazo y de vez en cuando colocando una opción put con alto apalancamiento. Su trayectoria académica lo lleva a la Universidad de Nantes, donde estudia finanzas. Mientras que la mayoría de sus compañeros se graduaron de escuelas de élite, Kerviel ingresó a Société Générale después de asistir a una universidad pública. Jérôme no es un estudiante común, no es excepcionalmente brillante ni tampoco tiene dificultades. Él es, como muchos lo describirían, un estudiante sólidamente promedio, pero su determinación lo saca adelante. Y obtuvo una maestría en finanzas, en organización y control de mercados financieros. Este es un programa universitario que está diseñado para preparar a los estudiantes para puestos de middle y back office en los departamentos de trading de instituciones financieras. ¿Qué significa? Este es el asunto. Front office es donde se gana dinero, fusiones, adquisiciones, trading, lo principal. Back office, cualquier cosa que no sea front office. Middle office, ese es un término inventado por un subconjunto de personas del back office para sentirse mejor consigo mismos. Así que, honestamente, nadie diría que quiere hacer carrera en middle o back office. Por lo tanto, tenemos que cuestionar si siquiera sabe lo que está haciendo o si ya tiene un gran plan. En ese entonces, usar estructuras de middle office para hacer operaciones fraudulentas por miles de millones. En 2000, tras terminar la maestría, Jérôme Kerviel se unió a Société Générale, o SocGen para abreviar. SocGen es uno de los gigantes bancarios de Francia, similar a John Pierpont Morgan o Bank of America en Estados Unidos. ¿Siempre preferirías una oferta de Goldman Sachs, JP Morgan Chase o Morgan Stanley antes que de SocGen, incluso en Europa, principalmente por prestigio? El aprendizaje es muy comparable. SocGen brinda una amplia gama de servicios bancarios, desde banca minorista hasta de inversión. Como dijo un usuario de WSO tras la pregunta de otros sobre si debía evitar SocGen. Mierda, es mucho mejor que nada. El primer puesto de Jérôme en Société Générale es en la oficina intermedia, enfocado en trabajo de cumplimiento. Sus responsabilidades son verificar operaciones y asegurar que las actividades de la oficina principal cumplan las regulaciones gubernamentales e internas. El problema es que este trabajo en la oficina intermedia puede ser muy aburrido a veces. La oficina principal vende los productos y la oficina intermedia apoya con asuntos auxiliares para la venta. Por ejemplo, la conciliación de registros, el cumplimiento, los controles y la oficina administrativa respaldan el desarrollo del producto. Entonces, por ejemplo, la elaboración de presupuestos, la gestión de recursos, el desarrollo o mantenimiento de sistemas, todo ese tipo de cosas. Así que sí, el rol de la oficina intermedia es crucial para mantener las operaciones del banco, pero realmente no es donde puedes ganar mucho dinero como empleado bancario. Para obtener ganancias financieras en una organización, siempre debes asegurarte de posicionarte lo más cerca posible de los centros generadores de ganancias. O, como lo dice otra leyenda de los operadores deshonestos,
Es una industria que está construida en torno al éxito. Con más éxito ganas más dinero y te vuelves más prominente en la organización, pero todos entramos sabiendo esto. Eso es lo que queremos, de eso se trata la industria, se trata de ganar dinero y tratar de ganar más dinero que los demás. En este puesto de oficina, Jerónimo verifica que los operadores registren bien sus operaciones en los sistemas. Estas entradas son vitales ya que alimentan los marcos contables y de gestión de riesgos del banco. Para el año 2005, la carrera de Kerviel da un giro significativo. Es ascendido y se une al equipo de productos Delta 1 en París como operador junior. El puesto es monótono en el mejor de los casos. Implica el arbitraje de diferencias de precios entre índices bursátiles idénticos. Esencialmente intercambia futuros contra forwards, un puesto de ingreso de órdenes y funciones administrativas. Eso, en la superficie, parece bastante aburrido, y debajo de la superficie también es bastante aburrido. Eso pone a Jerome en el centro de las operaciones de trading del banco. Aunque el trabajo es mundano, Jerome gana la experiencia y acceso que luego le permiten hacer sus actividades de trading no autorizadas. Siempre se percibía a Kerviel como un forastero. Lo han llamado megalómano, genio hacker, jugadora de alto riesgo que lamenta la muerte de su padre. Pero Jerome Kerviel dice que es solo una persona común, motivada únicamente por generar ganancias para su banco y que su jerarquía le dio rienda suelta. Jerome Kerviel comienza sus operaciones no autorizadas en 2006. SOC más CGen afirma que Kerviel fue asignado para arbitrar discrepancias entre derivados de acciones y precios de acciones en efectivo. Y comenzó a crear las operaciones ficticias a finales de 2006 y principios de 2007. Pero esas transacciones eran relativamente pequeñas. El comercio falso aumentó en frecuencia y tamaño. Al principio mantiene operaciones pequeñas, pero luego las amplía. Domina los detalles del área de operaciones intermedias. Esto le permite ocultar sus operaciones de los supervisores. Este conocimiento le resulta útil mientras asume riesgos cada vez mayores. Kerviel es cuidadoso, sin embargo, y cierra las operaciones en solo 2 o 3 días, justo antes de que los controles temporales de las operaciones activen una alerta en el sistema de control interno del banco. Y Kerviel luego traslada esas posiciones antiguas a operaciones recién iniciadas. En resumen, cuando podría ganar 100, registraría una pérdida igual en operaciones virtuales. Las tácticas de Kerviel para ocultar sus actividades implican más que solo aprovechar su conocimiento de la oficina intermedia. Él les dice a sus superiores que las operaciones grandes son errores, solo para volver a establecer posiciones similares. Después, falsifica correos electrónicos para desviar la atención de sí mismo. Más tarde, los gerentes de SocGen describen algunos de los métodos que Kerviel utiliza para evitar los controles internos del banco y escapar a la detección. El presidente ejecutivo Daniel Boughton describe el patrón como un virus mutante en el que cientos de miles de operaciones estaban ocultas detrás de operaciones de cobertura falsas compensatorias. Estoy tratando de entender qué podría inspirar a un operador individual a asumir muchos más riesgos de los que quizá debería. Como mencioné, no creo que sea intencional. Es una situación muy perversa. Rompes la regla, tienes una pérdida, tratas de cubrirla y ocultarla con el tiempo. Notas que no hay sistemas ni controles para detenerte y por ello sigues operando. Te arriesgas más para recuperar pérdidas. Entonces notas que hay menos sistemas y controles de lo que creías y sigues adelante. Las operaciones de Kerviel pronto se vuelven audaces. Para 2007 está haciendo operaciones de miles de millones de dólares, excediendo su autoridad como operador junior. Estas operaciones se mantienen bajo el radar al cerrarse justo antes de que los sistemas internos las detecten. Apuesta fuertemente a la caída del mercado y a medida que comienza a desarrollarse la crisis financiera, sus posiciones bajistas dan resultado. Así es como usa contratos de futuros para aumentar su apalancamiento en apuestas. Los contratos de futuros son derivados financieros mediante los cuales un operador puede obtener el 100% de la exposición a una acción o valor subyacente, pero sin tener que aportar el capital para comprar realmente el valor. Jerome arriesga decenas de miles de millones de dólares de su empresa usando estos derivados, y hasta ahora ha funcionado. A finales de 2007, él tiene una posición corta en el mercado, apostando que las acciones bajarán. Esta estrategia es efectiva y genera grandes ganancias. Desde inicios de 2008, sus operaciones generaron a Société Générale más de $1.000 millones. Sin embargo, este éxito atrae atención indeseada.
Kerviel, al notar el riesgo y la atención que generan sus ganancias, trata de reducir sus operaciones. Hace apuestas largas en el mercado para equilibrar sus ganancias anteriores, esperando reducir la visibilidad de su cuenta. Ante la crisis de hipotecas subprime, Kerviel apostó sin autorización 30.000 millones de euros a que los mercados subirían. Perdió. Desafortunadamente, la caída del mercado se acelera. En 2008, el promedio industrial Dow Jones cae casi un 20% y en un solo día, el Dow bajó 778 puntos, la mayor caída en puntos de su historia. En ese momento, el S&P 500 y el Nasdaq también experimentaron caídas significativas. El intento de Kerviel de reducir sus ganancias sale mal, lo que lleva a pérdidas masivas para el banco. El 24 de enero de 2008, el director general del segundo banco más grande de Francia, Société Générale, anunció una pérdida récord de 4.900 millones de euros. Las pérdidas de Kerviel superan los 7.000 millones de dólares, cerca del 10% del valor de mercado de Société Générale. El banco enfrenta 3.000 millones en pérdidas crediticias aceleradas, lo que lo obliga a buscar capital externo de inversionistas. Detectamos una posición oculta con una irregularidad. No figuraba en nuestros libros contables, pero seguía dentro de nuestras actividades de mercado. Después todo sucede muy rápido. El banco francés culpó al joven operador Jérôme Kerviel, quien se hizo famoso de inmediato. Hasta el Parlamento francés intervino en sus supuestas acciones. El gobierno francés está siguiendo esta situación muy de cerca. Kerviel fue acusado 4 días después. El joven prodigio treintañero de Bretaña se volvió el enfant terrible de la banca de inversión. Pero ¿qué tal si esto es solo la mitad de la verdad? Y si Jérôme no es el culpable, sino la víctima. ¿Persiguiendo la historia? El primer día del juicio de Jérôme Kerviel causó caos mediático. El exoperador de Société Générale y su abogada tardaron 15 minutos en entrar al tribunal. 91 medios de comunicación diferentes han sido acreditados para cubrir el tan esperado juicio, un tercio de ellos provenientes del extranjero. El mundo observa a la operadora deshonesta que en 2008 hizo perder casi 5.000 millones de euros al banco Société Générale por apuestas arriesgadas. Cuando salen a la luz las operaciones no autorizadas, el mercado reacciona violentamente. El 21 de enero de 2008, mientras los mercados de Estados Unidos están cerrados por el día de Martin Luther King, un operador de Société Générale debe deshacer las posiciones de Kerviel. La falta de liquidez en este tranquilo día de operaciones agrava el impacto en el mercado. El Financial Times Stock Exchange registra su mayor caída diaria y las acciones europeas cierran con sus peores resultados desde el 11 de septiembre. Mercados asiáticos bajan hasta 15%. Los futuros del S&P 500 alcanzan su límite a la baja. El presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, realiza una reunión de emergencia y anuncia un recorte importante en la tasa de interés. Y hay discusiones sobre de quién es realmente la culpa de todo esto. La prensa francesa sugiere que los jefes de Kerviel lo presionaron para hacer estas enormes operaciones. Aunque esta historia gana fuerza, muchos dudan que un operador junior recibiera tanta confianza para apostar así. Un jefe de Kerviel dijo que no es una de nuestras estrellas. No es algo que quieras oír de tu empleador, pero muestra su estatus secundario en la empresa. Las actividades de negociación no autorizadas de Jérôme Kerviel tienen consecuencias rápidas y graves. Después de 48 horas de intensos interrogatorios policiales, las autoridades lo acusan de abuso de confianza y acceso ilegal a computadoras. 2 años y medio después, un tribunal lo declara culpable. El veredicto incluye una sentencia de 5 años de prisión y una orden de reembolsar a Société Générale la asombrosa cantidad de 6.700 millones. La verdad, no estoy seguro de cómo le ha ido con eso. Esto también debió ser cuestionado por los jueces que redujeron la multa, afirmaron los jueces franceses. Jérôme Kerviel debe pagarle a Société Générale 1 millón de euros, una fracción de la pérdida inicial de 49.000 millones de euros que causó hace más de 8 años. La razón es que las múltiples fallas de Société Générale significan que el banco tuvo un papel importante y decisivo al permitir el incidente. Y esto no es solo una pista clave en este drama, las consecuencias generan muchas preguntas. Críticos sostienen que resulta poco creíble que el banco no supiera de las grandes operaciones de Kerviel. Se afirma que cerrar operaciones en un ciclo de 3 días, como se alega, no era posible, dadas las sumas involucradas. Algunos creen que el banco pudo haber hecho la vista gorda debido a las enormes ganancias que sus operaciones generaron inicialmente.
En 2008, la ministra de Finanzas francesa, Christine Lagarde, dirige una investigación sobre el papel del banco en el escándalo. Los hallazgos revelan que Societe Generale no implementó controles adecuados a pesar de advertencias previas para fortalecer su seguridad operativa. Es incomprensible. Es un juicio que dice que él solo fue responsable de todo. Es un juicio que dice que el banco que él ayudó a crear, que él construyó, no es responsable de nada, aunque actuó con negligencia. Los críticos, obviamente, incluyendo a los abogados de Kerviel, afirman que el banco sabía sobre las operaciones y permitió que continuaran usando a Kerviel como chivo expiatorio. Cuando las cosas salieron mal, la teoría de que Kerviel actuó solo parece poco creíble. Sus superiores podían recibir grandes bonificaciones de las ganancias. La idea de que un operador junior pudiera hacer apuestas mayores que la capitalización de mercado del banco sin supervisión desafía la lógica. En un libro publicado este año, Jérôme Kerviel afirma que no era el único en Société Générale que asumía grandes riesgos. Él afirmó que el banco aceptaba estas prácticas y solo perdió su favor cuando sus ganancias cambiaron a pérdidas. En 2010, Kerviel es sentenciado a 5 años de prisión, con 2 años en suspensión. Además, tiene prohibido de por vida trabajar en servicios financieros. A pesar de su condena, Kerviel logra ganar un caso por despido injustificado contra Société Générale en 2016. El resultado es confuso, ya que no puede trabajar en valores, pero la ley francesa le da esta victoria. Kerviel solo pasa 5 meses en prisión. El resto de su condena se convierte en arresto domiciliario con un brazalete electrónico. Por cierto, se cree que Kerviel no obtuvo beneficios personales de esas operaciones. Los fiscales dicen que Kerviel ha cooperado con la investigación y les ha dicho que sus acciones también eran practicadas por otros operadores en Soc Gen. Kerviel admite exceder sus límites de crédito, pero dice que buscaba aumentar las ganancias del banco. Informó a las autoridades que el banco estaba satisfecho con su desempeño el año anterior y esperaba un bono de $300,000 por una ganancia declarada de 60 millones. Así que alrededor de 0.5. Si lo piensas un poco más, este tipo es una parte muy pequeña de un sistema muy grande. Debes entender cómo funciona el negocio bancario actualmente. Está organizado como un cartel de drogas y Kerviel es como un vendedor de drogas de esquina que fue atrapado. Todas las capas que protegen a los vendedores de la calle de la gerencia están en su lugar. La alta dirección, el presidente y el director general deberían estar en la cárcel enfrentando la justicia. Ellos pertenecen a una red criminal que trafica derivados y valores falsificados. ¿Crees que él es el chivo expiatorio del sistema bancario? Bueno, de nuevo, usando el cartel de drogas y el modelo de negocio de las drogas, los policías pueden decir, o los reguladores pueden decir, atrapamos a uno de los malos. Pero los peces gordos quedan libres, así que solo meten a un pez pequeño tras las rejas y dejan a los grandes criminales. El director general, el presidente, la junta directiva de Socian, esos tipos, los señores de los derivados, pueden quedar libres aunque deberían estar en la cárcel. Si no es que peor. De nuevo, incluso un tipo que llevó a la quiebra a todo un banco, el operador deshonesto de los operadores deshonestos, dice que Jérôme es culpable. Tú misma eres una de las antiguas operadoras deshonestas. Eres responsable de la quiebra del banco Barings. En 1995 perdiste 1.300 millones, pero las pérdidas de Kerviel fueron 4 veces más. ¿Te sorprende? Mira, yo personalmente quedé asombrado cuando sucedió. Société Générale, líder en derivados desde los 90, siempre estuvo a la vanguardia del mercado. Todos los apreciaban mucho, así que lo que les pasó me sorprendió. Estoy seguro de que todos esperan que yo apoye a Jérôme Kerviel, pero es todo lo contrario. Quiero decir, uno tiene que hacerse responsable de sus acciones. Operó ilegalmente fuera de su límite y recibió lo que merecía. Jérôme encontró otra forma de monetizar su vida. Jérôme Kerviel, 37 años, exoperador. Ahora lucho contra el sistema y busco probar mi inocencia ante el cargo de abuso de confianza. Ha usado su fama para volverse contra sus antiguos jefes y emprender una cruzada contra los males del mundo financiero. Jérôme ha tratado de presentarse como una víctima de un sistema bancario corrupto y publicó un libro en 2007 titulado aproximadamente Los Engranajes, Memorias de un operador que se declara víctima de un sistema financiero corrupto. Kerviel ha recibido apoyo durante años de personas con antecedentes diversos, como sacerdotes y políticos de izquierda. En los primeros días, inspiró un cómic, un club de fans y apareció en camisetas. El Forastero, una película que dramatiza su versión, se estrenó en cines franceses con críticas mayormente positivas.
Kerviel, quien sufre de fobias y ataques de pánico, dijo que no puede obligarse a ver toda la película porque le trae malos recuerdos. Entonces, culpable o víctima, ¿a quién le importa? Mientras puedas monetizar tu situación.